Que está a cargo de la doctora Marisa Ruiz Trejo. Yo les voy a contar un poquito quién es Marisa. Como ven, pues hoy, o por lo menos voy a hablar en primera persona porque forma parte de esta franja, pero yo me siento halagada por estar aquí acompañada de chicas jóvenes, talentosas, con mucha potencia, mucha pila, interpelando muchas de las miradas ya muy hechas o muy duras que a veces se vuelven hasta lugares comunes. Por eso me parece muy interesante sus trabajos el día de hoy. Bueno, Marisa es doctora en la línea de Antropología de las Migraciones, Identidad e Interculturalidad del Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene estancias de investigación en el Departamento de Antropología de New York, ¿sí es correcto? En el de Estudios Étnicos en Berkeley. En su tesis doctoral hizo una propuesta de epistemología articulatoria, okay, a través de 4 fundamentos para la construcción de conocimiento feminista. Trabajó sobre la economía política del amor y la importancia de las emociones en las vidas migrantes. Es coordinadora del Seminario de Investigación Estudios Críticos Feministas de las Ciencias Sociales en México y en Centroamérica, de la ahora CIEG, Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Es investigadora nacional nivel 1. Ha dado cursos de antropología política en diversas universidades. En febrero de 2016 trabajó con Marta Casal en un peritaje que dio argumentos interpretativos al ámbito procesal del caso Cepur-Zarco, que ameritaba una explicación de la realidad histórica y etnográfica de la violación sexual sistemática y esclavitud doméstica de mujeres Quechí por 2 agentes del Estado. Actualmente es becaria postdoctoral del CIEG, está en su 2º año. Su trabajo consiste en una recuperación del trabajo de algunas etnógrafas, investigadoras y pensadoras feministas que han hecho investigaciones en Chiapas y en Centroamérica, así como una reflexión epistemológica y política y los puntos de enunciación alternativos de la teorización feminista en esta región. Tiene varias publicaciones, voy a leer algunas. Los talleres epistémico-corporales como herramientas reflexivas sobre la práctica etnográfica, que estará en breve en la revista de Universitas Humanísticas de la Universidad Javeriana en Colombia. Aproximaciones a los estudios críticos feministas de las ciencias sociales en México y en Centroamérica. Procesos en justicia y reparación. El caso Cepur-Zarco por violencia sexual, violación y esclavitud doméstica en Guatemala, y su sentencia paradigmática para la jurisprudencia internacional. Finalmente citó otro de sus trabajos: Epistemologías feministas cruzadas, las posibilidades de la traducción y la importancia colonial. Bueno, pues el día de hoy nos viene a presentar un trabajo que se titula Cuerpo, Emociones, Feminismo y Experiencia Migratoria. Y en esta presentación Marisa nos va a compartir sus reflexiones, pues que ha estado como trabajando y siguiendo, como abonando a estas miradas epistemológicas, tanto feministas como de la antropología del sur. Es decir, son miradas que han interpelado las formas hegemónicas de hacer ciencia, de hacer conocimiento, de entenderlo, de aplicarlo. Por eso me parece muy importante la presencia también del día de hoy de Marisa, y va a ahondar específicamente sobre
sus resultados y reflexiones de lo que ella ha denominado talleres corpoepistémicos o corporales epistémicos, donde, bueno, la metodología privilegiada o privilegiando, digamos, esta reflexividad fuerte, colectiva y encarnada que se hace desde el trabajo etnográfico. Es decir, como ella se pregunta o afirma, no solo debemos cuestionarnos o atender el saber qué, sino saber cómo. Entonces, realmente desde estas reflexiones que nos compartió, yo le agradezco que mandara este resumen, pues ya nos invita a pensar desde dónde está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues le doy sin más la palabra y agradecida por su presencia. Bueno, pues muy buenas tardes ya casi a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias de verdad a la doctora Oliva y a la doctora Edith también por haberme invitado. Para mí es un honor como becaria postdoctoral del CIEG estar en Iztacala porque pues ya hemos hablado en muchos momentos cómo hay una centralidad también en la UNAM, en CEU, y venir aquí para mí de verdad es muy, muy importante y ya estoy aprendiendo muchísimo y venía con esa ilusión también de poder compartir el trabajo que estoy haciendo desde hace varios años, y lo que hoy les voy a presentar aquí tiene este título que decía Oliva, Cuerpo, Emociones, Investigación Feminista y Experiencias Migratorias, y en este trabajo no voy a hablar sobre el trabajo que estoy realizando actualmente como becaria postdoctoral en el CIEG, que como ya Oliva comentaba, trata más sobre la región centroamericana y sobre la teorización, la epistemología y la práctica feminista en México, en el sur de México y en Centroamérica, sino más bien voy a hablar, y le agradezco de verdad muchísimo a Oliva que me haya invitado a hablar sobre mi tesis doctoral, porque he tenido pocos espacios después de que terminé la tesis para hablar de ella, y voy a conjuntar también un trabajo que estoy haciendo en colaboración con García Dauder, que es un investigador trans de la Universidad Rey Juan Carlos de España, y con quien hemos venido trabajando estas herramientas de investigación que ponen en cuestión la manera en cómo construimos conocimiento. Sí, gracias. Primero quiero contarles de dónde partió mi curiosidad feminista, como dice Cynthia Enlow. Mi curiosidad feminista partió de México y de Centroamérica, porque yo vengo de la frontera sur de México. Yo nací en Chiapas, y Chiapas me ha vinculado mucho con Centroamérica, me ha vinculado con las historias desde la frontera, y me ha vinculado con Centroamérica como una sola región que comparte mucha historia, muchas historias de violencia, como fronteras impuestas, una guerra civil que se vivió en los años 80 allí, cuando yo era niña, en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, a causa del racismo, del clasismo, de la violencia sexual sistemática que los agentes de Estado provocaron, y eso produjo refugiados y produjo que mucha gente escapara. Y cuando yo era niña tuve el vínculo familiar de poder participar en encuentros que se llamaban Encuentros Chiapas Centroamérica, que me vinculaban con esta región y con todo lo que estaba pasando en Centroamérica, y con toda esa historia de resistencia
En esos encuentros participaron intelectuales, artistas, activistas que venían a denunciar lo que estaba pasando en Centroamérica en aquel momento, y desde esa época yo tengo pues esta mirada de venir de un lugar de frontera a donde llegan muchos refugiados, en donde se construyen campos de refugiados. En mi casa siempre había fotografías pues que hacían fotógrafos y periodistas denunciando la situación, y de ahí viene esta curiosidad feminista por analizar los cruces de frontera. Y conforme fui creciendo y me fui formando, una de mis mentoras es Marta Casaus, que es una historiadora y politóloga guatemalteca, con quien he trabajado también en Guatemala, en los casos de juicios por genocidio contra Efraín Ríos Montt y en el caso Sepulsarco también. Y estas ideas yo se las quería traer porque cuando leí una vez a Gloria Anzaldúa en esta frase que dice: yo no crucé la frontera me cruzó a mí, yo me sentí muy identificada, porque además venía de un espacio que, como dice Aida Hernández, es la otra orilla de México y es la otra frontera. Ella lo llama así en un libro. Desde ahí venía esta curiosidad feminista de vivir en la frontera. Hay muchas formas de vivir en la frontera, y con los años y con mis intereses académicos que han ido cambiando, y yo soy además un irreverente de las disciplinas, como decía Loana Berkins, porque me he formado en distintas disciplinas, y creo que hay que romper también con esas formas encorsetadas de entender las disciplinas. Y mis intereses académicos me llevaron poco a poco a realizar pues un doctorado en Madrid con una beca, y hacer también trabajo de campo en el espacio migratorio latinoamericano en España y también en Estados Unidos. Y les estoy contando una caricatura de mi vida, pero quería contarles un poquito también como de lo personal. Y cuando llego a Madrid me encuentro con esta idea de la identidad latinoamericana que no me cruzaba de la misma manera como me cruzaba cuando yo vivía en Chiapas. Y ahí me empiezo a formar en estudios postcoloniales, en la literatura de frontera, en la literatura chicana, en la literatura feminista, cada vez más también lesbiana, porque soy lesbiana, y también empiezo a participar en distintos activismos feministas y en distintos activismos migrantes y transmigrantes, y todo esto me trae aquí a leer este pequeño párrafo del poema de Lourdes Casal, con el que me siento actualmente muy identificada después de muchos años de vivir fuera y de volver a México. Y Lourdes Casal decía: por eso siempre permaneceré al margen, una extraña entre las piedras, aún bajo el sol amable de este día de verano, como ya para siempre permaneceré extranjera, aun cuando regrese a la ciudad de mi infancia. Cargo esta marginalidad inmune a todos los retornos. Y creo que a veces no es necesario tampoco irse del país para sentir esta marginalidad también a todos los retornos, y a sentirse también extranjera, incluso a veces en la misma ciudad. Después de hacerles esta como breve introducción sobre mis trayectorias también personales, que están cruzadas también con mis trayectorias políticas y académicas, quiero decirles dos breves ideas que quiero compartirles hoy en esta presentación, que la estructuré en dos partes. La primera parte tiene que ver con la idea de que después de escribir mi tesis, llegué a la conclusión de que escribir una tesis no es un producto, sino es un proceso. Y en la segunda parte les voy a hablar sobre estas herramientas para centrarnos justamente en el proceso, para poder hablar de lo que no solemos hablar, que son las prácticas corporales en investigación, las epistemologías fuera de campo y la articulación comprometida, que son las tres herramientas teórico-políticas que estoy trabajando junto a Dauder
y que van a salir publicadas próximamente. Así es que empiezo con la primera parte que tiene que ver con escribir una tesis. No es un producto, sino un proceso. Les cuento que escribí una tesis doctoral entre los 12.000 kilómetros que existen entre México y Madrid, entre el año 2010 y el año 2014, y eso tiene mucha importancia porque en el proceso pues yo misma también fui cambiando y de pronto me encontré con las epistemologías y las metodologías feministas que estaban reflexionando fuertemente sobre eso, y entonces esta también no es una cuestión menor. Trabajé en esta tesis el amor como una teoría y también como una metodología de estudio, y también tenía un interés de analizar el amor en sí mismo. Y también, por otro lado, un medio de comunicación que a mí me apasiona mucho es la radio, y entonces yo me di cuenta de que en Centroamérica yo había escuchado mucho a esos refugiados y a esos activistas que en los años 80 habían venido a Chiapas a denunciar lo que estaba pasando, y hablaban sobre cómo, por ejemplo, en El Salvador se transmitía la radio a través de los alambres de púas para que los sensores militares no los identificaran. Y ahí me di cuenta de que la radio, que es un medio que ha transmitido a través de alambres de púas en medio de una guerra como la de El Salvador, por ejemplo, Radio Venceremos, en la que está inspirada la portada de mi tesis, que es de una salvadoreña que se llama Tania Parducci. También podíamos hablar de la radio a través de las fronteras transnacionales que generan interconexión entre las personas que están físicamente separadas, pero que se mantienen juntas y que en principio no podrían estar con esta conexión constante, porque las fronteras geopolíticas y los muros que cada día más se levantan más altos, pues lo impiden. Entonces les voy a contar muy rápido algunas ideas que tienen que ver con la tesis, tienen que ver con radios, tienen que ver con amor, con capital y con resistencia. Y aquí les traía 3 frases de distintas personas que ilustran muy bien de lo que se trata la tesis. La primera dice: si hay amor, expresa lo que sientes y acompaña ese te quiero con un envío de remesas, rápido y seguro. Mango Express, agencia de envíos de dinero a América Latina. Esta agencia de envíos era una agencia que patrocinaba una de las radios latinas en donde yo hice mi trabajo de campo y donde yo también fui locutora y participé buscando también publicidad. Y dice mucho de que estas radios con las que trabajé ahí eran radios comerciales, eran radios que eran muy pequeñitas como en el espacio sonoro de la ciudad de Madrid, pero al mismo tiempo eran comerciales y al mismo tiempo estaban ocupando de manera como ilegal las ondas y las frecuencias. La segunda frase que les traigo dice: vivo en Madrid, pero mi corazón está en Bolivia. Este es un oyente de un programa que se llamaba Muchas Noticias Latinas, y es una idea constante que surge en las oyentes, que muchas de ellas son trabajadoras domésticas ecuatorianas, de origen boliviano, de origen paraguayo, que viven en Madrid y que no tienen papeles. Y entonces la radio de pronto generaba un vínculo directo al escuchar las canciones, al escuchar la misma música que escuchaban en sus países de origen, generaba esta conexión constante con sus lugares de origen y con sus familias, quienes también muchas veces llamaban por teléfono y con quienes se conectaban a través del teléfono. Y finalmente la última frase tiene que ver con los periodistas y con los locutores que trabajaban en esas radios, que también para mí eran
muy importantes porque eran comunicadores que todos los días informaban a la gente de lo que estaba pasando en América Latina y todos los días daban las noticias y la información y el entretenimiento para la gente que estaba en Madrid y que había pasado muchísimos años sin volver a sus países de origen. Entonces, un periodista me dijo una vez, con las radios nos toca hacer doble trabajo, pelear aquí y pelear allá por nuestros derechos. Estas son como ideas que ilustran un poco de lo que se trata la tesis. Está dividida en 5 capítulos y yo voy a presentárselas de manera muy rápida para animarlas a leerlas si algo les parece interesante y a compartirla también. El primer capítulo se titula Epistemologías articulatorias y es una introducción a las epistemologías feministas como un punto de partida para poder generar estas promesas de la articulación, que es la herramienta de investigación de la que les voy a hablar posteriormente. En este primer capítulo creé 4 fundamentos que a mí me parecen 4 fundamentos básicos para poder construir conocimiento feminista, pero que no son los únicos, que tienen que ver con la transinterdisciplinariedad, la interseccionalidad, la colaboración intertextual e intersaber. Esto quiere decir que también podamos hacer uso de otro tipo de textos no académicos, como por ejemplo las mismas canciones o recetas de cocina o otro tipo de textos que como manifiestos, por ejemplo, y que podamos utilizarlos en esta colaboración intertextual. Y el cuarto fundamento tiene que ver con la circulación del conocimiento para hacer una revolución también de lo que estamos produciendo. Y en este primer apartado, la importancia de la circulación del conocimiento y el desborde también de los límites de lo académico es muy importante, en el sentido de que a mí me preocupa mucho también las devoluciones y las revoluciones que podemos hacer del conocimiento que estamos produciendo, con los testimonios que nos da la gente, con las palabras que la gente nos regala, con los actores con los que estamos trabajando y también con otras entidades no humanas que también forman parte importante de nuestros trabajos. Por ejemplo, una entidad no humana que formaba parte de mi trabajo era el mar Atlántico, porque entre los también como 16.000, 17.000 kilómetros que existen entre la ciudad de Bogotá y Madrid, el mar Atlántico también es un recurso simbólico al que la gente constantemente está apelando, porque es una barrera física, ¿no?, que nos separa cuando estamos lejos. Entonces también eso era importante. Y bueno, esta es una propuesta de Nina Like que nos dice cómo podemos también cruzar los campos de la transinterdisciplinariedad. No me voy a poder detener a cada uno de estos puntos. En el segundo capítulo hablo sobre las metodologías articulatorias, también con una idea que voy a retomar más adelante de un cuadro de esta pintora salvadoreña que también escribe poesía, que es Tania Mata Parducci, que dibuja y pinta mujeres caracolas que van con su casita a cuestas. Y este capítulo intenta hacer un acercamiento y una articulación también con esta idea del sujeto-objeto, que no es un sujeto separado del objeto, sino es un sujeto en articulación con el objeto de investigación, que se ha ido transformando y, como les decía, nos ha transformado también en el proceso como investigadoras que somos. Si antes se pensaba que construíamos, ¿no?, el objeto de estudio a través de la epistemología feminista, consideramos la importancia de que la transformación del objeto de estudio no es lo más importante, sino también la transformación de la propia subjetividad de quien investiga. Y también en este capítulo hablo sobre la objetividad fuerte como una posibilidad metodológica
hablar del conocimiento de una manera situada, de una manera responsable, que privilegia además las posiciones de partida de los grupos oprimidos. Y esto no es una garantía de mayor objetividad, pero no es una garantía, pero yo sí apuesto por esos conocimientos que son producidos desde las mujeres, desde las lesbianas, desde las mujeres pobres, desde las mujeres indígenas, desde los migrantes, que son conocimientos que están cuestionando los intereses de los grupos dominantes, que no quieren cuestionar sus propios privilegios. Entonces es una mirada distinta que alguien que no ha vivido esa opresión o esa violencia no puede cuestionar de la misma manera. El ejemplo más claro es una mujer negra no puede, una mujer blanca no puede hacer un cuestionamiento del racismo como el que hace una mujer negra que no vive teóricamente el racismo, sino que vive cada día en la cotidianidad esa discriminación racial, como también una mujer heterosexual no puede hacer un cuestionamiento del sistema y del régimen heteronormativo o del régimen de la heterosexualidad obligatoria de la misma manera que la hace una lesbiana, porque una lesbiana está constantemente sometiéndose a esa heterosexualidad obligatoria que el sistema pues le pone, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que puede ser como bastante polémico, pero podemos, si quieren, más adelante hablarlo. Para mí es una apuesta, no es una garantía, pero es una apuesta teórico-política. Entonces, en este capítulo también hablo sobre metodologías feministas, sobre metodologías negras y chicanas. De pronto me encontré que las feministas negras y chicanas habían hablado mucho sobre el amor y algunas habían retomado esta idea para construir una metodología de investigación, como Chela Sandoval, que habla de la metodología del oprimido. Hay otra traducción mejor, pero ahora se me fue el nombre. Y ella también habla sobre el amor como una forma también de romper los dualismos que existen, que ha construido el pensamiento occidental. Y entonces Chela Sandoval dice: hay que salir completamente de esa idea que nos ha construido Occidente sobre el amor, que intenta pensarlo de una manera dualista y de una manera pues también romántica. Y es muy interesante la metodología que propone ella. Y también en este capítulo busco aportaciones desde las teorías feministas latinoamericanas o de Abya Yala en relación al amor como una propuesta metodológica. Y siento muchísimo que no me voy a poder detener en cada apartado, porque me interesa mucho hablarles de las herramientas. Una de las herramientas también, todavía no la tengo tan sistematizada, se llama bricolage, y tiene que ver con cómo cuando nosotras estamos investigando vamos pegando, vamos cortando, vamos dibujando, vamos poniendo color a nuestra hoja plana. Y vamos pegando distintos materiales y distintas voces, y vamos también trayendo, si escuchamos en el metro a una persona que hablaba sobre, esa será hombre o mujer, será qué tendrá entre las piernas, ¿no? Y a lo mejor tomamos ese testimonio y lo traemos y después lo complementamos con otra autora, a lo mejor de Estados Unidos, que no tiene tanto que ver con lo que escuché en el metro, pero yo lo intento meter, y entonces hacemos un bricolage y al final queda algo como artístico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las herramientas que tengo pendientes de seguir pensando. Y solo para darles algunas ideas de esta propuesta de tesis, que tenía que ver con cómo estas radios, que son, como ya les decía, comerciales, yo las nombré como radios que pueden ser consideradas como imperfectas, y que por supuesto son radios indocumentadas porque constantemente están viviendo
tanto la gente que trabaja allí como locutores, como los periodistas, como los directores, están viviendo constantemente persecución policial, así como también las oyentes que llaman, muchas veces utilizan estas radios como una estrategia para denunciar controles racistas, para denunciar deportaciones masivas y también para hacer otras estrategias de resistencia de las que ahora les voy a hablar. Entonces, en este capítulo hablo también sobre esa marginalización y esa racialización que hay en el espacio dominante de las voces de los migrantes latinoamericanos en España, también de las desigualdades de género que hay al interior de estas radios que son migrantes, y que eso no implica que sean completamente críticas con el sistema punitivo criminal y migratorio, o que no sigan como reproduciendo lógicas de desigualdad de género. También hablo sobre cómo hay una homogeneización y sustentivación de lo latino, es decir, cómo la identidad latina sirve para vender productos que son latinos, y esos productos, por supuesto, formaban parte además de mi propia despensa allá, porque también son productos de la nostalgia, y yo como investigadora migrante, académica, con una beca, estudiante allá, también los consumía con una trayectoria muy diferente que la que tenían los migrantes, y intento también hacer una crítica a esta idea de lo latino que se construye desde el mercado y desde ciertas compañías para poder como llegar a más público. Y el cuarto capítulo, que es el capítulo estrella de mi tesis, se llama Amor al Aire, y es uno de los que más me gusta, porque allí desarrollé algunas ideas que tienen que ver con cómo la investigación tiene que mezclar la deconstrucción con el baile, y no puede haber investigación si no hay baile, ¿no? Como decía Emma Goldman, si no es mi... Es que se me vienen ahora muchas del perreo y de muchas otras cosas, pero tiene que ver con que hay que mover el cuerpo, con que como investigadoras estamos también conociendo a través de otros sentidos que no nada más son lo visual o lo auditivo. También a veces aprendemos a través del tacto cuando estamos bailando, y también tiene que ver con que en este capítulo analizo el amor también como un sentimiento que intenta ser mercantilizado transnacionalmente a través de remesas, de agencias de envíos, de bancos, de agencias distintas de estas mismas radios latinas, a través de las canciones, de las producciones radiofónicas, de la nostalgia. Pero también hablo de cómo hay distintas formas de amor romántico que se reproduce en todos estos como espacios sonoros que tienen que ver con resaltar el orgullo de ser latino, resaltar el orgullo de ser ecuatoriano o de ser boliviano, también conjugado con promover una nostalgia por el terruño, promover un amor hacia la pareja, hacia los familiares que están lejos, y explotar eso para poder como llegar a esos públicos y venderles tanto pues la producción radiofónica como pues la publicidad que sustenta estas radios, y también una serie de productos que van a aparecer y de servicios, como los restaurantes, por ejemplo, peruanos, ecuatorianos. A mí no me preguntan por el jamón serrano de Madrid, porque yo lo que conocí fue toda esta experiencia de los espacios migrantes, y cómo ahí
lo que se consume son en los restaurantes peruanos papas a la huancaína, ají de gallina y otro tipo de platillos que también estamos hablando de este tipo, ¿no? de sentidos que también es difícil, ¿no? reflejar en las investigaciones. ¿Cómo podemos hablar de tanto del baile como de lo que se siente cuando se escucha una canción lejos de tu tierra, o cómo podemos hablar de qué se siente cuando no has comido durante un montón de tiempo una tortilla o una arepa, ¿no? para los colombianos. Y bueno, también hablo sobre cómo estas radios contribuyen a una etnoestratificación del trabajo, porque ubican a los migrantes a través de sus anuncios publicitarios de empresas que buscan migrantes para la construcción, o migrantes mujeres para que se dediquen al trabajo de limpieza, en los puestos peor remunerados, ¿verdad? No hay anuncios o no hay publicidad que anuncie puestos de trabajo para migrantes que muchas veces están muy bien formados en puestos, por ejemplo, de, no sé, ingeniería o de profesores universitarios, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos cómo también las empresas están buscando este tipo de espacios. Y cómo se promueven los nacionalismos y cómo esos nacionalismos están asociados a algo que Ochi Curiel llama la nación heterosexual. Y en este capítulo, que como les decía, es a uno de los que le tengo más cariño, analizo también como varias canciones en donde se reproducen este tipo de sentimientos. Y finalmente, en este capítulo también hablo sobre el dispositivo de latinización y heterosexualidad que constantemente está en las canciones, y bueno, ya no digamos en los videos, como por ejemplo de Romeo Santos, que Romeo Santos tiene como 20 menciones en mi tesis, y Marc Anthony por supuesto también. Y bueno, solo para convidarles hacia algunas de las cosas que me motivaron a escribir esto, tiene que ver con el quinto capítulo que fue lo que me hizo también empezar a escribir, que es el hecho de la importancia también de tomar la voz y de tomar la palabra como migrantes, como mujeres, como lesbianas. Y en este capítulo hablo sobre las negociaciones, sobre las luchas, porque ahí donde, como dice Foucault, donde hay poder también hay resistencia, y también, como dice Judith Butler, donde hay sujetos también hay sujetados, ¿no? Los sujetos sujetados. Entonces en este capítulo hablo, por ejemplo, de las organizaciones características de la recepción de las radios, que son los clubs de fans que se crean en las radios, a los que asiste mucha gente, que hacen picnics en los parques para compartir bebidas, para compartir alimentos, para cantar y ocupar espacios públicos que en principio no podrían ocupar, porque son migrantes que están en situación irregular y que están corriendo constantemente riesgo y peligro de ser perseguidos, porque además no son migrantes que como yo a lo mejor podamos pasar desapercibidos porque asocian mi color de piel o mis rasgos físicos a algo que no es lo migrante. Y en cambio con muchos de ellos el color de piel y los rasgos físicos sí hace que la policía esté constantemente persiguiéndolos, ¿no? Y luego también hablo sobre qué es lo que excluye esa construcción de la identidad latina. Hablé de algunas narrativas, por ejemplo, de mujeres migrantes que desafían el poder de las canciones patriarcales bailando, y ellas mismas se apoderan del espacio que a veces también es heteronormativo dominante, por ejemplo de las discotecas, y empiezan a renegociar su autonomía en la pista de baile, bailando entre ellas, bailando entre mujeres y bailando también entre lesbianas.
estos espacios de negociación de las mujeres y de las lesbianas migrantes son espacios que en principio la construcción de esta identidad latina pues no está pensando, pero que están ahí existiendo, y además las discotecas, los salones de baile de pronto se convierten en espacios muy importantes para las trabajadoras domésticas, para las trabajadoras del hogar, que durante la semana no pueden salir porque están en régimen de internas y salen solo el domingo, y entonces de pronto estos espacios se convierten en espacios muy, muy importantes. Y hablo en este capítulo sobre cómo muchas de ellas se reapropian de las canciones que la industria musical heteronormativa dominante dibuja y bailan desenfadadamente, y ellas rediseñan también el ritmo de las canciones, y también hacen esto que es como una reapropiación de lo que la industria musical igual no tiene considerado, que es también darle a esta idea de amor romántico pues nuevos como usos a través también del cuerpo. Y finalmente, en este capítulo hablo también sobre algunos migrantes transgresores. Esta es la portada de un libro que tiene también textos muy interesantes de migrantes ecuatorianos sin papeles, algunos migrantes trans, y se llama Me fui a volver. Y ese título también a mí me parece muy sugerente para lo que está haciendo mi vida actualmente, porque yo siento que yo también me fui a volver. Y en este apartado hablo sobre las luchas por el espacio de aparición que el espacio de aparición es un concepto de Judith Butler que también sale mucho en mi tesis, y cómo estos migrantes están luchando constantemente porque se les reconozca el nombre, porque se les reconozca su derecho a existir y a ser, y muchos de ellos están en trámites de cambio de nombre en sus países de origen y en España, y muchas veces aparece con un nombre en una nacionalidad y con un nombre en otro, con lo cual esto genera un montón de barreras y de obstáculos, y también hablo un poco de esto. Y también de las luchas de las mujeres migrantes indígenas, que también la identidad latina excluye completamente, porque la identidad latina también está pensada para los mestizos, o si se puede, blancos, y sin embargo hay esta vida excluida, esta vida precaria y esta vida desalojada y desahuciada, que está exigiendo constantemente a gritos en las calles y en las plazas, especialmente a partir de 2008, después de una crisis económica que se vivía allá, que el espacio de aparición, como dice Judith Butler, se abra. Están resistiendo, están durmiendo sobre el pavimento, en las bancas de los parques, porque se quedaron muchas de ellas sin casa a causa de la crisis de las hipotecas que hubo. Están hablando en asambleas, están cantando canciones en contra del poder y de la colonialidad que las ha despojado históricamente y doblemente de sus tierras y de sus viviendas. Y utilizo también el caso de Aida Quinatoa, que es una luchadora migrante quichua, que habla justamente y me da su historia de vida, que ella misma escribió y que forma parte de la tesis como un documento en esta colaboración intertextual y intersaber de la que les hablaba hace rato, y habla justamente como sobre estos dobles despojos que viven las mujeres migrantes indígenas, que han sido desalojadas muchas veces de sus tierras en América Latina, y que cuando migran se enfrentan como ella a este tipo de desalojos de sus viviendas. Ella forma parte de una plataforma de afectados por las hipotecas y ha sido una de las portavoces y una de las mujeres más fuertes junto a otros migrantes indígenas ecuatorianos.
Así es que, bueno, les quería compartir esta parte de la tesis, que también tuvo algún lugar en Nueva York y en San Francisco, porque también ahí hay radios que los migrantes, bueno, ecuatorianos, en este caso migrantes quichuas, están sosteniendo para comunicarse con sus comunidades de origen, y cada vez hay más comunidades quichuas, quechuas, que están migrando a los Estados Unidos, y estas radios también están siendo producidas en las lenguas originarias, y eso formó parte también de esta experiencia y de pues que para mí es también una experiencia de vida. Me voy a saltar un poquito las conclusiones de la tesis para que se animen a leerla. Bueno, pero tiene que ver porque tengo que pasar las herramientas, pero tiene que ver las conclusiones con estas paradojas de este tipo de medios en el neoliberalismo mediático, y también cómo como feminista podemos también encontrar en estos espacios de resistencia. Tengo un cuestionamiento muy grande hacia eso, porque no vamos a decir que el consumo capitalista es una forma de resistencia, pero hay una investigadora feminista de los estudios culturales de la escuela de Birmingham que se llama Angela McRobbie, que ha teorizado mucho en relación a eso, y es muy interesante lo que dice sobre cómo podemos también las feministas entrar en esos espacios que son neoliberales y ver otro tipo como de microresistencias, de cómo la gente está intentando ser y existir y buscar posibilidades en la vida cotidiana. Y Angela McRobbie además también tiene un trabajo interesantísimo sobre la mascarada posfeminista, ¿no? Y Angela también sale bastante en la tesis. Y también hago un recuento de esos usos que la gente hace de estos medios, y de cómo a través de estos medios muchas veces se transgreden las fronteras que en principio no podrían ser transgredidas, y se genera como esta interconexión transnacional, y esta interconexión de personas que están físicamente separadas, pero que permanecen de cierta manera juntas. Así es que, después de contarles todo esto, concluyo la primera parte para decirles que investigar no es un producto, sino que es un proceso. A lo mejor muchas de ustedes, si están metidas en investigación, ya lo han descubierto, pero creo que en la academia todavía nos hace falta mucho para poder llegar a ese punto en el que nos demos cuenta de que no se trata de productos, sino de procesos, porque cuando la gente se pone a defender su tesis doctoral en un espacio o un proyecto de investigación, lo que se considera es el producto en sí que se muestra, pero no se ve qué es lo que está detrás, qué es lo que se ha ignorado, cuáles son los excedentes de la investigación, y a partir de ahí entonces fue que empecé a pensar en esta idea que estamos pensando conjuntamente con Dauder, que es la epistemología del fuera de campo. Así es que, como última consideración de esta primera parte, les leo algo que concluí de este ejercicio investigativo, que tiene que ver con que todo lo que se cuenta en una tesis entra dentro de la escritura, pero mucho queda fuera, y ese fuera es la epistemología del fuera de campo, que era tan grande, o que muchas veces es tan grande, que no cabe por ninguna parte, y muchas veces tiene tantas madejas multicolores que no hay lugar en donde ponerlas. Así es que con esta última consideración de la primera parte, empiezo la segunda parte. Que a mí me interesaba mucho, porque como ya les digo, trabajo desde las epistemologías feministas, y me interesaba mucho pensar en cómo sistematizar esas herramientas que yo había propuesto en mi tesis, que las había nombrado así en párrafos, pero quería ampliarlas,
y que además son herramientas que surgen de mi incomodidad corporal con una academia que, como, bueno, la idea de incomodidad corporal es de Sara Ahmed, con una academia que sigue siendo racista, que sigue siendo clasista, que sigue siendo homófoba, transfoba, y de una incomodidad corporal por esos espacios en donde me he encontrado con teóricas feministas que son antirracistas a morir y de pronto son lesbófobas también a morir. y entonces es una incomodidad corporal con la imposibilidad que se tiene en muchos espacios académicos, en los feministas, pero sobre todo en los espacios de la dominación masculina y de la dominación androcéntrica de la ciencia, y entonces viene de mi enojo y de mi ira y de también la incapacidad que tuve en la tesis de no poder contestar de manera como más sistemática a esas cosas que no me gustaban. Entonces, con Lauder hemos hecho esta propuesta teórico-metodológica que se titula Talleres Corporales Epistémicos, y ahí les traje las imágenes del Museo Travesti de Campuzano, porque me parece que también ejemplifican muy bien lo que les voy a contar a continuación, ¿no? Si pueden mantener ahí los gestos que hacen, se los voy a agradecer para que los retomemos más adelante. Entonces, estas herramientas de investigación parten de las epistemologías feministas como punto de partida. Las epistemologías feministas son súper amplias, muy heterogéneas, hay un montón de debates, de polémicas, unas están de acuerdo con unas, otras no están tan de acuerdo, y a veces también complementamos y intentamos generar articulación entre esas distintas epistemologías, pero por darles 5 ideas principales de las epistemologías feministas, nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer una ruptura con esto que decía hace rato Edith, que es muy importante, con la noción representacionista del conocimiento, es decir, no estamos representando la realidad, estamos haciendo otra cosa, estamos articulando, por ejemplo. Hay un cuestionamiento muy grande del individualismo epistémico. No estamos produciendo conocimiento de manera aislada, sino que estamos produciendo conocimiento colectivamente. Y también le damos una relevancia muy importante al sujeto y a la subjetividad en la producción de conocimiento, porque, como ya les decía, no es lo mismo que un varón heterosexual de clase media se acerque a investigar un contexto popular a que lo haga tal vez una mujer de ese mismo contexto. No es lo mismo que una mujer negra investigue el racismo a que lo haga una mujer blanca mestiza, y no es lo mismo Foucault teorizando sobre el racismo que Fanon teorizando sobre el racismo, ¿no? Creo que son formas distintas, lo cual no quiere decir que Foucault haya hecho una gran genealogía del racismo y sea súper interesante su trabajo, pero son expresiones, ¿no?, distintas, como les decía hace rato, como decía también Audre Lorde, el racismo no se vive teóricamente, el racismo es algo que se vive en la vida cotidiana, en la carne y en la piel. Entonces, otra de las ideas es que la recuperación del conocimiento encarnado es muy importante y experiencial también, y eso tiene que ver con los cuestionamientos que, por ejemplo, Sandra Harding y Donna Haraway han hecho a la objetividad científica androcéntrica, y a partir de ahí es donde Sandra Harding habla sobre la objetividad fuerte, y dice ella que puede existir una objetividad feminista porque nosotras no somos neutras, porque nosotras no somos neutrales, porque nosotras estamos situadas, porque somos parciales y porque lo aceptamos. Eso no quiere decir que quienes hagan objetividad científica androcéntrica no estén reproduciendo también
no neutralidad, situación, parcialidad y que no se ubiquen dentro de ciertas ideologías. La diferencia entre quienes practicamos la objetividad fuerte y quienes practican la objetividad científica androcéntrica es que nosotras sí aceptamos nuestra parcialidad y nosotras sí aceptamos que no somos neutrales y que no tenemos por qué serlo. Y la última idea de las epistemologías feministas como punto de partida tiene que ver con el carácter transformador de las epistemologías feministas, es decir, que nuestro conocimiento sirva para algo, que nuestro conocimiento siempre nos estemos preguntando para qué lo estamos produciendo, y que también tengamos responsabilidad en lo que estamos produciendo. No nada más producir porque tengo que publicar para que me den el SNI 2, sino producir porque realmente estoy haciendo lo que Rita Segato dice, una antropología por demanda, una antropología también de la escucha. Entonces, la propuesta que tenemos Dauder y yo tiene que ver con los talleres epistémico-corporales como herramientas para poder poner en práctica esta idea de la reflexividad fuerte de Sandra Harding en la investigación activista, porque también Dauder y yo nos dimos cuenta de que la reflexividad fuerte suena muy bonita cuando la cuenta Sandra Harding, pero después no tenemos como una forma de ponerla a operar, y entonces esta era una idea que queríamos hacer, ¿no? A través de estos talleres que venimos haciendo desde más o menos como el 2008-2009 en distintas universidades, en distintos centros de investigación, pero también en espacios feministas, porque el feminismo le aporta a la investigación, pero también la investigación le aporta al feminismo. Entonces también vamos a espacios sociales a hacer intervención. Consideramos que el feminismo es una forma de intervención social, y estos talleres epistémico-corporales a nosotras nos sirven para hacer una intervención dentro de la academia, una intervención feminista dentro de la academia, pero también para hacer una intervención feminista dentro del propio activismo. Entonces, estos talleres, ahora mismo tenemos como 3 herramientas con las que estamos trabajando dentro de estos talleres, y hay una metodología que estamos proponiendo y que ha resultado muy interesante porque da espacio a quienes están dedicando a investigación. Sobre todo hemos trabajado con antropólogas e investigadoras que trabajan en contextos de violencia en América Latina. Da ese espacio a las investigadoras para poder compartir colectivamente todas esas emociones, todos esos dolores, miedos, vergüenzas, y todas esas cuestiones que no podemos hablar dentro de la investigación, y toda esa epistemología que se queda fuera de la escritura porque no es traducible, porque hay cuestiones de las emociones que no son traducibles a lo escrito, al nivel de lo escrito. Entonces estos talleres lo que permiten es justamente poder tener esos espacios para escribir, para reflexionar colectivamente y hablar de cómo y desde dónde nos vinculamos con lo que investigamos, y cómo nos cuestiona también, y cómo podemos coproducir conocimiento, y cómo también nosotras generamos una interferencia con lo que investigamos, y cómo también esas interferencias pueden generar formas para producir un conocimiento diferente que movilice un conocimiento que obtenemos desde la academia, pero que nos sirve también para resolver problemas en la vida cotidiana. ¿Cómo va el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo va? Para dejar 20 minutos. ¿Como 20 minutos? ¿Para mí? ¿O para...? No, para que termine, si no, okay. Ya. Va, perfecto, entonces son justo los 20 que necesito. Entonces, les cuento que estas herramientas de investigación también surgieron de nuestra
intención de vincular la investigación y el activismo y de hacer investigación cooperativa o investigación colabor, que en un libro de una cooperativa de investigación feminista que acaba de salir recientemente, que se llama Prácticas de Conocimiento Otras, profundizan bastante en esta idea de colabor, sobre todo Ángela Ishkik y Lina Rosa Berrío, y ellas están hablando sobre la importancia de construir de manera colaborativa nuestras investigaciones y algunas ideas que teníamos en esta propuesta es que no puede existir investigación feminista sin autoconocimiento y no puede existir investigación feminista sin autoobservación, y lo personal es político también en la investigación, y lo personal que es político también nos puede servir para construir teoría, y no existe un conocimiento feminista desencarnado. Estas son ideas que Mariluz Esteban, que además yo fui alumna aquí en este espacio también creado por Oliva, de ella, y en otros espacios. Dauder también con Mariluz Esteban ha tenido muchos encuentros y nos ha inspirado mucho su trabajo sobre etnografías corporales, y entonces estos talleres lo que intentan proponer son espacios colectivos que permitan la narración autobiográfica y el diálogo intersubjetivo, ayudando a la localización del discurso y al reconocimiento de las relaciones de poder. Son como Dauder lo llama como parones, ¿no? Como hacer un alto, detenernos cuando estamos investigando, cuando estamos empezando la investigación o cuando ya vamos en el medio de la investigación o incluso al final, como yo lo estoy haciendo ahora también, y hacemos un paréntesis reflexivo sobre el saber cómo, sobre procesos, prácticas, sobre los cuerpos, sobre las emociones en la investigación, sobre los conflictos a los que nos enfrentamos y las tensiones, sobre la posición de quien investiga. Y con estos talleres también, las fotos por cierto son de varios talleres que hemos hecho, intentan romper esos silencios y esas soledades en los procesos de investigación tan creo que comunes en todas las universidades en el mundo, ¿no? El proceso investigativo muchas veces es un proceso, sobre todo en el de escritura, bastante solitario, y la idea es intentar generar conocimiento que nos permita conjugar la descripción de los ejercicios prácticos de los talleres, las reflexiones colectivas surgidas de estos, con los artefactos teóricos propuestos para el análisis que ahora les voy a hablar. Pues el primer artefacto teórico, metodológico, político que creamos se llama Epistemología del Fuera de Campo, y les puse también esa foto del Museo Travesti porque se llama la aparición, y me parece también muy sugerente porque la aparición es justamente eso que no hemos podido como hacer visible dentro de nuestras investigaciones, y que en estos talleres y en estos espacios colectivos de pronto podemos hacer aparecer. Entonces, las epistemologías del fuera de campo se refieren a esos excedentes, y utilizamos la metáfora del cine para decir que la escritura científica puede ser como una cámara, así como esa cámara que me está filmando, que solo me está filmando a mí, pero no está viendo todo lo que está pasando fuera de esa mirilla que encuadra, y esa mirilla que me encuadra a mí, limita la realidad investigadora, para que solo quien lee después nuestro trabajo mire solo el enfoque que nosotras queremos dar, pero todo lo que queda en el fuera del campo es ese encuadre oculto. Es decir, por ejemplo, todo lo que está pasando mientras yo estoy hablando, que ustedes están masticando chicle o están tomando agua o hablando o diciendo que qué larga está esta presentación y cómo está enferma la ponente y
Y esto también es una epistemología del fuera de campo, ¿verdad? Que muchas veces no se nos permite decir porque pues cuando nos presentamos en algunos espacios tenemos dolor de cabeza o nos dio diarrea, y es epistemología del fuera de campo porque no se habla, queda fuera de lo que es la producción académica, ¿no? Son todas esas, también como dice Nancy Tuana, epistemologías de la ignorancia. Nancy Tuana tiene una propuesta muy interesante en relación a qué son esas epistemologías de la ignorancia. ¿Por qué como investigadoras cuando analizamos algo decidimos ignorar, aunque sabemos que eso existe, decidimos ignorarlo? ¿O por qué no lo sabemos, ¿no? ¿Por qué lo ignoramos? Y en esa línea también Dauder acaba de sacar un libro súper interesante que creo que a gente de aquí les puede interesar mucho, en conjunto con Eulalia Pérez Cedeño, que se llama Las mentiras científicas sobre las mujeres, que habla también sobre todas esas epistemologías de la ignorancia que se han ido creando históricamente para analizar, por ejemplo, solo ciertos padecimientos que padecen los hombres, o por qué no se investiga más en salud sobre, por ejemplo, el orgasmo o el clítoris, etcétera, etcétera. Y el libro es súper interesante. Entonces, como estamos pensando en esas epistemologías de la ignorancia y en esos excedentes, se trata de hablar en estos espacios de los talleres sobre esos residuos con valor de reciclaje epistémico, que tienen que ver con los cuerpos, que tienen que ver con las emociones, con lo colectivo, con el poder y con el activismo. Entonces, la epistemología del fuera de campo son todos esos conocimientos que se generan a partir de prácticas colectivas. Pueden ser encuentros, diálogos, confianzas, paseos, comidas, fiestas, bailes, cervezas, conversaciones, manifestaciones, peligros que vivimos también, las violencias que vivimos también nosotras cuando investigamos. Por ejemplo, ahora en la red de antropología feminista que acabamos de crear un grupo de trabajo sobre antropología feminista, la cantidad de violencias que están viviendo las antropólogas que se implican en trabajos de campo en zonas de paramilitarismo, de narcotráfico en América Latina, y todas esas violencias muchas veces no se hablan, ¿no? Entonces se trata de los vínculos que nos unen a las personas con quienes investigamos y con quienes luchamos, y se trata del reconocimiento de nuestros privilegios y también de la externalización de los dilemas. Y ahí está la frase que yo reconvertí de Emma Goldman, que tiene que ver con que si no puedo bailar, no es mi investigación, y eso para cierto tipo de academias pues no contaría como una herramienta de la cual yo también estoy como aprendiendo y produciendo, ¿no? Un conocimiento que va más allá del conocimiento que se puede producir a nivel como de lo discursivo. Es que tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con cómo me excito, ¿no? Cuando bailo. La siguiente, no es el primer artefacto, sino que es el segundo, tiene que ver con esto que hemos llamado las prácticas corporales en investigación y las formas coercitivas que la academia, los centros de investigación y los espacios en donde se hace investigación más formal nos generan en el cuerpo como investigadoras. Y les traía también el documento de identidad del Museo Travesti de Campuzano, porque creo que el dispositivo de poder más grande que existe es el documento de identidad, y eso es más o menos lo que queremos decir con las prácticas corporales en investigación, cómo hay ciertos dispositivos de poder que nos hacen también a las investigadoras. A algunas les han generado espaldas hiperrectas o hombros hacia atrás o mentones altivos, porque tal vez se han tenido que enfrentar a espacios androcéntricos, machistas, sexistas, y esas espaldas hiperrectas a veces no se saben leer muy bien. O también, al contrario, a algunas otras investigadoras
esos espacios racistas, clasistas, esas incomodidades corporales de las que les hablaba hace rato. Al contrario, nos hace tener como los hombros más caídos, un montón de dolores, enfermedades en el cuerpo y demás. Entonces, estas prácticas corporales en investigación se plantean como un ejercicio también de reflexividad fuerte para conocer cuáles son los cuerpos en ventaja o en desventaja epistémica, cuáles son los puntos de vista que son privilegiados. Los puntos de vista privilegiados desde la epistemología feminista tiene que ver con esos puntos de vista de los grupos oprimidos que les comentaba hace un rato, y también con algo que vamos a coincidir con Priscila, que yo entiendo con Dauder como el hábitus académico, ¿no? También existe un hábitus académico que intenta regular, que intenta normativizar nuestros cuerpos cuando estamos en la academia y hacer las formas como muy, muy normativas. No me voy a detener ya a poner ejemplos para que podamos discutir un poquito, pero lo que hemos propuesto para poder hacer estas prácticas corporales es los itinerarios corporales que Mariluz Esteban trabajó con modelos. Nosotras lo que estamos haciendo es retomar esta metodología de itinerarios corporales para aplicarlos a investigadoras, para ver cómo construyen también ese ser mujer o ser hombre en la academia, en la investigación, qué es ser un antropólogo y qué es ser una antropóloga, cuáles son las diferencias, y hacerse consciente a través de estos itinerarios y de estas etnografías corporales de nuestro cuerpo y de también las violencias o los momentos en los que como investigadoras nuestros cuerpos se han visto más expuestos o hemos experimentado con mayor intensidad o conciencia nuestro cuerpo cuando estamos investigando en distintos procesos. Esa es como la pista que damos para pensar en las prácticas corporales. Y luego también les traje estas fotos porque salieron también de un taller en donde les pedimos a quienes estaban en el taller que dibujaran cuando habían visto su cuerpo más en riesgo, y entonces ellas dibujaron este cuerpo y fueron poniendo como algunos puntos de su cuerpo en donde se había reflejado esa experiencia corporal que habían vivido en la investigación. Y estaba muy relacionada, de hecho, con las emociones. Por ejemplo, cuando habían sentido miedo en su trabajo de campo, ellas lo marcaron como que les habían temblado las piernas, ¿no? O como cuando exponían en alguna presentación, su corazón les latía más fuerte y entonces lo pusieron ahí. O como cuando tienen mucha atención por los problemas que la gente les cuenta, porque están constantemente escuchando cuestiones de violencia, ¿no? Estamos muy expuestas todo el tiempo a estar escuchando testimonios de violencia en donde se nos carga esa tensión. O también algunas otras dibujaron como signo de interrogación entre las dos piernas, que significa como constantemente por su apariencia que no es binarista de género, están siendo constantemente sometidas a una policía del género que intenta también ser rígida con sus cuerpos, y les están preguntando todo el tiempo si son mujeres, si son hombres, si son lesbianas, si son trans, y cómo eso también puede generar una incomodidad corporal y una práctica corporal también distinta. Y entonces Dauder y yo a esto le llamamos ahora el manual de riesgos en investigación, porque nos parece que si lo fuéramos como desglosando y desmenuzando cada uno de los puntos que pusieron ellas, sería como un manual de riesgos que deberíamos de hablar con toda la gente que se implique en la investigación.
Entonces, también en las prácticas corporales queremos intentar identificar los sentidos que tenemos cuando investigamos, cuál es el papel que tiene, por ejemplo, el oído o el tacto en nuestra investigación, o también les preguntamos a quienes participan en estos talleres si han tenido alguna situación en donde los sentidos hayan sido muy relevantes, como en los ejemplos que les ponía yo hace rato del restaurante, del baile, ¿no? En las discotecas, cómo se activan otros sentidos que no son solo el visual, que como dice Marco Chivalán, que es un investigador maya quiché, que Occidente siempre ha querido civilizar, ¿no? A través de la mirada reguladora, y nosotras por eso también queremos intentar ver como las posibilidades de buscar a través, por ejemplo, de la voz o del tacto o del oído, y en estos espacios de los talleres corporales salen cosas muy interesantes. También hablamos mucho de identificar emociones que nos han acompañado a lo largo de nuestros procesos de investigación, que han sido relevantes, cuáles han sido como los trasfondos, cuándo hemos sentido vergüenza, cuándo hemos sentido culpa, rabia, miedo, asco. Sobre esas cuestiones muy pocas veces, ¿no? Hablamos también, eso queda muchas veces en la epistemología del fuera de campo. Y también, por ejemplo, encontramos etnógrafas feministas que están reflexionando sobre el papel del dolor en las etnografías y cómo se gestiona y cómo se puede contener o cómo se revive, tanto de quien investiga como de la persona que estamos también entrevistando o con quien estamos compartiendo. Y ya finalmente, voy a intentar terminar rapidito, el tercer artefacto es la articulación comprometida, que se ofrece como una herramienta feminista para investigar y que intenta además romper la separación rígida y desigual entre sujeto de investigación y sujeto de estudio, y sugiere trabajar de manera activamente comprometida con las personas con quienes colaboramos en nuestras investigaciones. Nos permite también imaginar otras formas de acompañar, de caminar, de comprometernos y de construir investigación más allá de los métodos y de las técnicas tradicionales, como la observación participante, que se sigue privilegiando en casi todas las investigaciones etnográficas, de las entrevistas, y nos permite también hacer algo que Mariluz Esteban llama los compromisos corporales, a partir de los cuales se coproduce conocimiento en relación. Este es uno de los ejercicios que ponemos en la articulación comprometida, que Dauder también las llama metodologías de las interferencias, y este ejercicio tenía que ver con lo que les decía de Marta Parducci, Tania, dibujando, pintando mujeres caracolas, y en esta imagen y en este poema ella empieza diciendo: me gusta pintar mujeres, llevo un tiempo poniéndoles peso, las he dotado de carga, he hecho que arrastren con una vida a su espalda, pinto mujeres caracolas que como muchas vamos moviendo la casa, vamos haciendo caminos mientras andamos el mundo, removiendo la tierra, agarrando la experiencia con cada vuelta, que conforme crece embellece más la forma mientras la vuelve más pesada. Por eso busco también liberarlas, y en un solo desgarro de dolor se liberan de su concha helicoidal. Este es el poema que acompaña esa pintura de Tania, y nosotras la utilizamos para mirar justamente cómo en el poema se empieza hablando en una primera persona del singular, después se pasa a hablar en una primera persona del plural, y cómo hay una articulación entre lo que ella pinta como una mujer caracola y ella misma, que es una mujer también que vivió exilio por la guerra salvadoreña, y cómo esa caracola que ella nos presenta allí
no es una representación de las mujeres caracolas, sino es una pintura en articulación, en coproducción y en transformación también constante. Y este ejercicio nos sirve para hablar sobre, para hacer reflexionar a quienes participan en nuestros talleres sobre la idea de si es representación o difracción, y entonces les pedimos a la gente que dibuje o hagan alguna creación con los materiales que les facilitamos representando su objeto de estudio y que hablen de cómo se relacionan con lo que dibujan. Y muchas veces cuando les pedimos que dibujen su objeto de estudio, dibujan lo que consideran como su objeto de estudio, pero ellas como investigadoras no están dentro del dibujo. Entonces es muy interesante también la reflexión que viene después de eso. Lo siento un montón, no sé si me estoy alargando mucho, ya voy a terminar, solo para decirles que también la articulación comprometida y los ejercicios que hacemos corporales epistémicos ahí tienen que ver con nuestra apuesta también por identificar las propias violencias en las que incurrimos también como investigadora, pero también la vulnerabilidad a lo largo de los procesos de investigación que vivimos y también la articulación comprometida nos sirve para pensar las relaciones de poder, y ahí hacemos un ejercicio que tiene que ver con identificar nuestros propios privilegios y nuestras opresiones, y ese ejercicio viene de la propuesta teórico-conceptual de Marcela Lagarde, pero también de Yudelkis Espinosa y de Ochi Curiel, que hablan sobre la importancia de reconocer nuestras opresiones, pero también reconocer nuestros privilegios y también reconocer cómo nosotras somos actoras de cambio y cómo también las violencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida las hemos enfrentado a través de estrategias y a través de nuestra capacidad de actuar. Voy a pasarlas así muy rápido porque ya sé que se termina el tiempo, pero voy a terminar con esta frase que dice: escribir es el proceso persistente de volverte fabuladora y la persistencia de muchas palabras constructivas y reparadoras. Y quería terminar con esta idea que es de Pamela Calle, una antropóloga feminista boliviana, que también habla mucho sobre cómo podemos conceptualizar nuestras emociones y cómo hacer también de los sentidos una conceptualización teórica. Su trabajo es muy interesante, a mí me ha inspirado mucho, y sobre todo dejarles la idea también que ha salido en muchos de los talleres, que no hay mejor investigación que la investigación que sirve para sanar. Así que lo voy a cerrar ahí y muchísimas gracias. Diálogo. Sí. Más fuerte, por favor. Que alcancé a escuchar al principio un concepto que dijiste, es que economía política del amor, como una idea rápida de qué se trata o a qué se refiere. Vamos a contar su participación. Gracias. Sí, bueno, algunas preguntas. Me imagino que lo han hecho, no sé, pero me llama la atención, por ejemplo, ¿por qué preguntar solo por los riesgos que se han vivido en la investigación y no también, por ejemplo, por los placeres o lo que incluso no se puede denominar como esos espacios que no quedan tan claros ni siquiera para el propio investigador, la investigadora que está en el proceso, ¿no? Y me parece como súper importante traer esta reflexión en torno al proceso investigativo. No me queda claro, si pudieses hablar un poco de eso, en qué momento se llevan a cabo los talleres, si cuando está la investigación en curso o cuando ya finalizó, porque al momento creo que importa verlo de manera retrospectiva o cuando lo estás viviendo, ¿no?
a mí me hiciste recordar mucho la experiencia de trabajo de campo que yo hice con los chavos que viven en la calle. Y iba como tratando de contestar y hacer el ejercicio, ¿no? De lo que había vivido y de los, digamos, de esas dimensiones que son ambivalentes, ¿no? Que no son como ni desagradables, pero tampoco tan, es decir, como los sueños, como ciertas sensibilidades que no quedan tan claras, ¿no? Pero que, claro, la reflexividad fuerte pues ayuda a despejar, ¿no? Y que todas están puestas en relación con los otros finalmente, ¿no? Con cómo nos relacionamos, cómo miramos a los otros, pero también cómo somos miradas en el campo. Y finalmente esta reflexión que me deja pensando mucho sobre las violencias en las que incurrimos nosotros también como investigadoras, ¿no? Que llegamos muchas veces a campos donde no nos han llamado y que todo ese proceso pues va implicando también formas de entrar y de permanecer y de irse también en el campo, ¿no? Sí. Creo que son momentos muy, muy complejos. Más que preguntas son algunas de las ideas que me deja pues pensando. Lástima que el tiempo es tan corto para una información, un conocimiento tan amplio, tan complejo. Muchas gracias. Bueno, voy a sumar para pues, el tiempo es despiadado. Me haces pensar, bueno, ya habíamos tenido oportunidad de conocer tu trabajo en el taller con Mariluz aquí mismo, ya casi un año. Y bueno, ahora que nos presentas de manera más pues, visual, más contada, más sustentada de propuestas, pues pensaba de inmediato en Morris Berman, que es este historiador que él cuestiona en este fantástico libro del propio espíritu. Dice, bueno, pues es que la gente habla de estudios del cuerpo, de estudios de las emociones, pero las metodologías que emplean son exactamente las mismas para dar cuenta de los temas profundamente racionales, entonces, y claro, cuando, por lo menos a mí, me pasó cuando leía a Berman, me hacía pensar, y a partir de los ejemplos que sugiere, de cómo podría hacerse, bueno, cómo incorporar en una academia tan dura, tan hegemónica, tan centralista, con toda la serie de adjetivos que corresponden, estrategias epistemológicas distintas, ¿no? Entonces a mí me parece muy, pues, importante, interesante, es bastante temerario y bueno, ¿no? Lo que están haciendo, porque de otra manera ese tipo de insumos que se producen y que producen investigación es que no son nuevos, siempre han estado ahí, solo que puede pasar como Malinowski, que los puso en un libro que les llamó Diario de Campo, y que después del gran escándalo, cuando entonces resulta que él despreciaba a los indígenas con los que trabajaba, no los soportaba, les parecía inmundo, ¿no? Él ya deseaba estar con su amada, linda, bella, doña Lady, ¿no? Entonces apestaban horrible los otros. Y son los ejemplos de cómo eso siempre está en el proceso de investigación, ¿no? Y entonces esto que está fuera de campo, ¿no? Y sin embargo es lo que va generando también parte de esa construcción del conocimiento. Y ahí me sumo al señalamiento que te hace, ¿por qué solo hablar de los riesgos? Yo pensaba cómo también este tipo de trabajos deberían y tendrían que estar enfocados como a generar claves de trabajo en términos de recuperar no solo el sentir, como ese riesgo, esa elaboración fuera, sino también previo al trabajo. Lo que va sintiendo el investigador, la investigadora en distintos escenarios, son a veces maneras de negociar, transar la entrada al campo, de poder acercarse de una manera y no de otra, porque asiste, no es como esos ritos de pasaje que Raigadas, ¿no? Trabaja en la implicación y la emocionalidad del trabajo etnográfico, ¿no? Entonces me parecía pues como bastante estimulante el trabajo que están haciendo, ¿no?
bueno, no sé, tal vez podríamos después invitarte a hacer acá con los colegas un taller. Yo creo que tú lo que nos presentas son el buen ejemplo de lo que yo siempre digo. La pedagogía no solo tiene que ver con leer y pensar, ¿no? Sino también hacer, y hay cosas que no se pueden aprender leyendo sino haciendo. Y creo que es lo que ustedes están haciendo, están implementando desde no solo la epistemología, sino una pedagogía distinta como para socializarlo, porque eso entonces yo creo que también valdría la pena explicitarlo. O sea, cuando tú dices, bueno, suena bien bonito lo que dice Harding, pero a la hora de aplicarlo es que claro, el know-how, o sea, cómo le hago, y que implica otras estrategias que deberían acompañar justamente todo este trabajo que están haciendo. Y por eso yo supongo, y sería fantástico que nos pudieras también hablar de la riqueza de los talleres. O sea, ¿qué está pasando con eso? Porque a mí me gustaría como dejar en claro, o que va por ahí, no solo es trabajar la parte de la emocionalidad, lo corpóreo, como esta parte tan personal que me pasa, sino justamente potenciarlo como conocimiento. Y pienso en el trabajo que hace Miriam Jimeno, ¿no? De hecho, ella le llama comunidad afectiva, que es un concepto, ¿no?, que involucra al investigador, a la comunidad, y que todos hacen una comunidad afectiva en un proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Ella no habla, por ejemplo, de una epistemología feminista, pero sin embargo comparte tantas cosas. Me parece que esta noción de ella, ¿no?, es muy cercana a lo que ustedes están haciendo. Bueno, pues no sé qué nos puedan comentar al respecto. Muchas gracias. Pues sí, siento que... Pero y luego ya nos dijiste que nos acordáramos de las 3 caras y luego ya no nos dijiste para qué. Bueno, porque justamente es como que reflejan también como las caras que hacemos, ¿no?, en la investigación, de alegría, de tristeza, de miedo, de duda, de enojo. Y a ver, empiezo por la idea de economía política del amor. Esta propuesta viene también de un investigador mexicano que trabajó sobre economía política de la nostalgia, y también un poco es una apuesta teórico-metodológica por investigar la nostalgia o el amor desde la idea de que también eso, donde hay poder, también puede haber resistencia. Entonces, esta economía política puede analizar el amor desde los dispositivos de poder que están intentando, por ejemplo, comercializar la identidad latina a través del amor, pero también ve como esos espacios de resistencia que se pueden generar. Y en el libro de Shinji Hirai, que además es de origen japonés, pero vive aquí en México y es antropólogo de CIESA, lo explica muy bien. Por si les interesa, su libro se llama Economía Política de la Nostalgia, y en él fue en quien me basé para escribir esa parte de la tesis. Y siento mucho que se haya entendido como que solo hablamos como sobre los riesgos, porque en realidad como lanzamos preguntas muy abiertas en relación a identifica tu emoción en distintos momentos, ahí no nada más se habla de riesgo, sino que muchas veces se habla del placer, por ejemplo, han salido cosas como de cuando estás trabajando con la gente en el trabajo de campo, y de pronto pues sientes atracción física por las personas, y ese tipo de cosas que muchas veces se convierten además en dilemas éticos que no tenemos espacios muchas veces para poder hablar de eso. Entonces los talleres sí se convierten como en espacios bien importantes para hablar de lo no hablado, para decir lo no dicho, y me parece también muy buena esta propuesta que hace Miriam Jimeno de comunidad afectiva, o no sé si la llama comunidad emocional, como sí, porque la escuché el otro día, y a mí me gusta mucho también la idea de comunidad emocional. Y justo el otro día teníamos un debate con una investigadora que leyó nuestro texto,
que también, bueno, se los voy a dejar aunque está en prensa todavía, pero por si lo quieren consultar. Y la idea es que ella decía que a ella le faltaba como la gente de las comunidades con quienes investigamos dentro de los talleres. Y ahí la respuesta que nosotros le dimos a eso es que nosotras justo lo que estamos intentando es romper con esa idea de que hay una separación entre nosotras como sujetos de investigación y los otros como objetos de investigación. Entonces a los talleres ha venido gente muy diversa y por eso también los hacemos en distintos espacios y en relación a la pregunta que tú me hacías de cuándo se llevan a cabo esos talleres, tenemos, o sea, los talleres se adaptan a 4 horas, a 15 horas, a 25 horas y los hemos hecho en distintas fases de investigación con alumnos que apenas empiezan, con alumnas y alumnos que están más avanzados en sus procesos de investigación o también con gente que ya terminó sus trabajos de campo, que ya han terminado sus tesis y la verdad es que salen muchísimas cosas muy interesantes que espero que pues poco a poco podamos ir sistematizando y esta es como una primera aproximación que como ya les dijo Riva va a salir publicada en la revista de Universitas Humanística de la Javeriana. Muchísimas gracias y lo siento si me excedí con el tiempo. ¿No? Ok. Bueno, pues le agradecemos.